Unisimón al aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Encantado de saludarles, esto es Unisimón al aire, sean todos ustedes bienvenidos a este programa, hoy miércoles 29 de mayo, bueno, ya está terminando el mes de las madres o el mes de la Virgen María como es conocido por estos lados. Bueno, hoy queremos hablarles en la ruta y conociendo el departamento norte de Santander a un hermoso municipio que se llama Salazar de las Palmas, uno de los municipios más lindos del norte de Santander. Pertenece a la región centro y su gentilicio es salazareño o salazareña, fundado un 22 de octubre del año 1561 y fue elegido como municipio el 4 de noviembre de 1583. Tiene una historia muy bonita porque habla de los aniquilados indígenas chitareros, donde las condiciones para una verdadera colonización en esa parte del territorio de la Nueva Granada estaban dadas. El capitán Alonso Esteban Rangel logró que le mandaran desde la Real Audiencia de Santa Fe la cédula el 27 de febrero de 1583 para que procediera de conformidad, es decir, a suscrita mención a la fundación de una ciudad, la cual se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1583, y así ya tomó vida jurídica este hermoso municipio, Salazar de las Palmas. Según el cronista de Indias Fray Pedro Simón en su texto Noticias de la Conquista, Tierra Firme, en su nueva fundación, se llamó precisamente Salazar por la gran cantidad de las palmas. Entonces se le dio como el apellido al municipio, y por eso es conocido como Salazar de las Palmas. Hermosa historia, ingeniero José. Sí. ¿Qué pudiéramos decir de Salazar? Bueno, ingeniero, yo creo que es un sitio donde quien no ha ido a bañarse en los 7 chorros de Salazar de las Palmas, es un sitio muy turístico, está muy cercano aquí al municipio, a Cúcuta, es un paseo chévere. Es un paseo, bueno, se usa mucho para la peregrinación, donde las iglesias hacen muchos paseos para Salazar de las Palmas, pero aparte de todo tiene una economía basada en todo lo que tiene que ver con el café, el cultivo de banano, es muy turístico, sitios de interés, donde apareció Nuestra Señora de Belén, que es el famoso 7 Chorros, el Pozo de la Virgen del Carmen, el Pozo de Juana Naranja. Creo que es un municipio muy chévere, aparte tiene un parque muy bonito, y hay un sendero ecológico para ir al Pozo de los 7 Chorros, interesante, le han invertido mucho y tiene una buena promoción. Yo considero que es una buena promoción y es un buen plan de un fin de semana, y no necesariamente un fin de semana, cualquier día que usted esté desocupado ahorita en vacaciones, ya que vienen casi vacaciones de mitad de año. Es chévere. ¿Cuántos grados tiene más o menos el promedio en Salazar? Bueno, es un clima muy agradable, estamos sobre los 18 o 20 grados centígrados, es un clima muy, muy agradable para de pronto ir a pasar una noche, un fin de semana. Es algo diferente, salir de esa rutina, salir de este caos hoy en Cúcuta, que aunque no nos gusta quejarnos de la ciudad, pero últimamente todas estas obras que están haciendo para embellecer la ciudad han generado cierta incomodidad en la movilidad, pero bueno, más el calor. Más el calor, claro. El calor, ingeniero. Y además recordemos que en la economía, Salazar de la Palma fue el primer lugar de Colombia donde se sembró el café. Hay una historia que dice es un mito muy chévere, ingeniero, usted siempre lo cuenta muy bonito. Sí. Cuéntenos. ¿Cómo ¿Lo repetimos? Repítalo, bueno, por favor. Hay un padre que vino de Venezuela, entonces todos los que iban a confesarse, el padre le decía, bueno, ese pecado está como un pecado venial. Entonces le decía, bueno, vaya usted y siembre 2 maticas de café. Le daba las semillas y él tenía que ir a sembrar el café. Luego venía otro y decía, bueno, ese pecado es como un poco más grave, ¿no? Entonces, vaya usted y siémbrese 10
semillas de café. Ya los que tenían pecados mortales, entonces ya les ponía muchas más semillas, sembrar más árboles. Entonces así se dice, por lo menos la historia, la leyenda, que de esa fue la manera en que Salazar empezó a sembrarse el café, y así se convirtió en, digamos, el inicio de este, digamos, economía importante para Colombia. Para Colombia. Fue el primer municipio que cultivó el café de una forma agrícola, industrial ya en Colombia. Dice también la historia que 32 toneladas fueron exportadas por primera vez a través de la aduana de Cúcuta de café cultivado en Salazar de las Palmas. Bueno, eso es parte de la historia. Tiene una historia muy bonita. Bueno, y como hoy nuestro tema va a ser de fobias y de miedos, vamos a ver, porque allá hay un sitio, se llama Juana Naranja, y hay un pozo denominado Juana Naranja que tiene una mitología y una leyenda, digamos, muy especial. Entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que escuchen esa leyenda tenebrosa de el pozo Juana Naranja, en la voz de nuestro voiceover, Raúl Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Saludamos a toda la sintonía de Unísimo al Aire y enviamos un caluroso saludo a todos los amigos de Salazar de las Palmas y también al interior de nuestra universidad, que tenemos una buena representación. El pozo de Juana Naranja, esto es tomado del Génesis de Salazar de las Palmas, narrado por Ramón Cárdenas Silva. El pozo de Juana Naranja es el más encantador y admirable regalo que la madre naturaleza hizo a los salazareños. Tiene una extensión de 80 metros de largo por 8 metros de ancho y una profundidad de 3 o 4 metros. Está rodeado por paisajes hermosos y es lugar obligado para los turistas. El pozo lo encontraron a mediados de 1914, cuando se realizaban los trabajos para la toma de agua de la planta eléctrica. Una de las versiones de esta leyenda es la siguiente. Una india llamada Juana habitaba en la región de Agua Caliente y acostumbraba a lavar sus ropas al pie del pozo. Un día observó con especial sorpresa que sobre las aguas bajaba una naranja inmensa que despedía resplandores. Ella, atraída por el fascinante reflejo, penetró en las aguas para rescatar la naranja encantada. Al hacer contacto con la naranja, vaya sorpresa, Juana fue sumergida a las profundidades del pozo, donde aún permanece oculta. Hay otra versión de esta leyenda salazareña, es la que sigue a continuación. Dice que se cuenta que hubo en un tiempo dos amantes pertenecientes a opuestas tribus indígenas guerreras. Los amores de estos jóvenes eran contra el querer y a escondidas de sus caciques, y sus citas amorosas las hacían a un costado de un ancho pozo limítrofe entre las tribus. En una noche estaban los amantes en amoroso coloquio junto al pozo, y la luna llena retrataba un disco de oro en la profundidad de las aguas. La india pidió a su galán que la regalara aquel hermoso y rutilante disco que brillaba en la cima. El amante, no atreviéndose a negar nada a su amor, se arrojó a la profundidad en busca del codiciado tesoro, con tan mala suerte que no volvió a aparecer jamás. La india, desesperada por su tardanza, se lanzó a las aguas tras él para aparecer más nunca. Cuenta la tradición que en noches de emerge del pozo una naranja de oro, donde se ve la india llorando y dando vueltas en torno a ella. ¿Cómo le parece? Lindo, del libro de mitologías y leyendas del norte de Santander, editado por La Opinión. Cierto, muchas gracias, ingeniero. Es que el ingeniero tiene una voz de voiceover. Sí, señor, y sobre todo ese bonito trabajo que se ha venido haciendo para ir descubriendo todos los municipios, algunas culturas, su economía, y bueno, promocionar esto. Yo creo que es algo importante. Al menos conocemos y recordamos de dónde venimos y cuál es nuestra cultura, ¿no? Así es. Por eso estamos recorriendo el norte de Santander y hoy terminamos la subregión centro con este hermoso municipio. Le enviamos un mensaje especial a todos sus habitantes, adicionalmente a los compañeros que trabajan en la Universidad Simón Bolívar, Salazar de las Palmas. Bueno, ahora sí, entonces vámonos Al Día con la Unisimón. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad.
Bueno, continuamos entonces con Al Día con la Unisimón. Bueno, ¿de qué se trata el tema del día, José? ¿Y quién es nuestra invitada? Bien, nuestra invitada es la doctora Luisa Fernanda Quintero, es psicóloga, docente de la universidad, magíster en psicología clínica y tiene una amplia experiencia en psicoterapia humanista existencial. Y el tema del día hoy es las fobias, los miedos. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus fobias? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, para mí, primero que todo, es un placer estar aquí en el espacio de la Unisimón, de pronto para compartirles acerca de las fobias y de los miedos. Así que la idea es que nos podamos conectar, que podamos hacerlo lo más conversadito posible, utilizando términos coloquiales para que ustedes que están allá puedan comprender perfectamente todo lo que se dice desde este escenario. Bueno, empecemos entonces con la definición de fobias, ¿le parece? Me parece muy bien. Sí, además queremos invitar precisamente a todos nuestros oyentes Así que es. se comuniquen porque todos tenemos alguna fobia, ¿cierto? Alguna aversión hacia algo. Yo voy a leer la definición de la RAE, del diccionario, Ok. pero ya desde una postura, digamos, más de psicólogo, usted nos va pues a profundizar en Claro el que concepto. Dice aversión exagerada a alguien o algo. Y desde la psiquiatría, temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Bueno, doctora Luisa Fernanda, las fobias. Claro que sí. Bueno, como usted muy bien lo mencionó, las fobias están relacionadas con temores, con miedos. Sin embargo, hay una particularidad en la fobia y es que son miedos específicos, por ejemplo, a situaciones, a personas, a cosas o animales. Y este miedo es un miedo intenso y desproporcionado, que incluso puede obnubilar la razón de la persona. Entonces, por eso podemos ver comportamientos un poco extraños cuando la persona se acerca o se aproxima al objeto fóbico. Pero cuando yo empecé la definición, empecé a hablar de miedo, ¿cierto? Sí. Y me parece que para poder entender el tema de las fobias, tenemos entonces que definir qué son los miedos. Y los miedos básicamente son reacciones completamente normales que todos experimentamos cuando nos vemos envueltos o expuestos a una amenaza. Les pregunto a ustedes, ¿a qué le tienen miedo? Bueno, Raúl. Yo le tengo miedo a las aguas profundas del mar. Okay. Sí, o al miedo, al pozo, eso por lo que leyó el pozo de Guanabara. Exactamente. Al mar, al mar le imagínate. tiene. Sí, es un universo que esconde muchas cosas, ¿no? Y cosas que pueden emerger y pueden atentar contra nuestra vida. Ok, ingeniero Raúl, mil gracias. ¿A qué le tiene miedo usted? Listo. El ingeniero Raúl dijo, yo le tengo miedo a las aguas profundas y ya vamos a mirar cómo a partir del miedo del ingeniero Raúl podemos desenrollar el tema. Bueno, yo le tengo miedo a un animalito muy parecido a una lagartija que vive por el techo, caminando en las esquinas. Aquí la conocemos como la tuteca. Ok. Me da pánico ese animalito. Ok. La tuteca, que de hecho en la costa se llama salamanqueja, que yo me imagino que nos referimos a lo mismo, que son Debe esas ser. cositas como con colita, Sí. que aparecen cuando uno menos lo espera. Sí, Y que son inofensivas, Eso. pero dan como cierta aversión. así. Y bota la cola. Dice que cuando uno se le Cuando se acerca sienten o puede, amenazadas, se sienten amenazadas, Botan la ella cola. bota la cola, enseñar como de defensa. Sí, así es. Bueno, esa es la versión hacia la tuteca. Y Bueno, José, Bueno, usted cuéntenos. ¿a qué le tengo miedo? Bueno, siempre le he tenido miedo a una enfermedad que me deje postrado en la cama. Eso siempre es como el mayor temor. He vivido ese tema con familiares y a Ok. eso es lo que le tengo mucho miedo, a llegar a una vejez postrado en una cama. Esa es como de mis mayores temores, ¿sí? Okay. Entonces, pues mi abuelo sufrió de Alzheimer y terminó sus últimos 7, 8 años en una cama y eso me parece como muy triste y a eso le tengo miedo. Ok. Vamos a preguntar a nuestros compañeros de estudio también, a Tony, ¿a qué le tiene aversión? A las alturas. Tiene pánico. Y Me da Robinson, miedo.
¿A la qué? A las cucarachas. Cucarachas. De hecho, una fobia bastante frecuente, ¿no? Sí. El miedo a las cucarachas voladoras, que no es lo mismo. Bueno, Resulta doctora. que ya cada uno de los miembros del estudio mencionó a qué le tiene miedo. Yo les voy a confesar a qué le tengo miedo. Y particularmente hoy. Hoy le tengo miedo a estar aquí. Le tengo miedo a las cámaras. Y es supremamente paradójico porque yo soy profe y estoy expuesta todo el tiempo. Sin embargo, lo que experimento acá no es lo mismo que experimento en el aula de clase. Y eso me genera ansiedad. Pero ya les voy a decir por qué hice esta introducción, porque todo va a ser para poder explicar las fobias. Una pregunta antes de poder desarrollar el tema. ¿Qué hace, por ejemplo, el ingeniero Raúl cuando se ve expuesto al mar? Que usted lo mencionó que le daba miedo. Bueno, no pensar en eso, ¿no? No pensar en lo que pudiese pasar, ¿no? Y blindarme con un buen chaleco salvavidas para evitar cualquier accidente. Sin embargo, sí se mete al mar, a pesar de que Claro. le da miedo. Sí. Ok. En lo pandito. A lo pandito, exactamente, evitando, de hecho, como lo mencionó el ingeniero Raúl, el mundo, el grandioso mundo Claro. y el misterioso mundo del mar. ¿Qué hace cuando usted ve a las, ¿cómo le dicen aquí en Cúcuta? Las tutecas. A las tutecas. Conocidas tutecas. Bueno, a mí me da mucho pánico. Salgo corriendo Ok. si veo una tuteca, y más si cae cerca. Bueno, hay muchas experiencias que he tenido. Las piso, las he pisado. También me han caído en la cabeza. No, o sea, me persiguen por todos lados, además. Ok, Entonces- de hecho dicen que a lo que uno más le teme es lo que primero llega. Entonces, un Exactamente. ejemplo de eso es lo que usted nos acaba de mencionar. ¿Por qué les pregunté que qué hacen cuando están enfrentados ante eso que les amenaza? Porque a pesar de que todos experimentamos miedo y no hay ningún ser humano que se salve de vivirlo, nos relacionamos con el miedo de manera distinta. Así es. Hay personas que ante una amenaza lo que hacen es huir, es escapar. Mientras que hay personas que a pesar del miedo lo enfrentan. Un ejemplo de ello es que a pesar de que yo le tengo miedo a estar en este espacio por todo lo que implica, estoy aquí enfrentando el miedo. Es decir, con miedo y todo, estoy aquí. Usted ahorita mencionaba, listo, cuando yo me veo envuelto en una situación en la que está uno de esos animalitos, lo primero que hago es Evitar. huir. Sí, yo he tratado de Correcto. mantener una relación con ellas, pero ha sido un poco complejo. Pero ¿quién es el que está como reacio a mantenerla? ¿La Sí. tuteca o usted? Exactamente. Ella ya y yo aquí, Ok, una relación distante. distante. Ok, perfecto. Entonces, hablando un poco acerca de esa manera en la que nos relacionamos con el miedo, es importante tener en cuenta que las personas que huyen o que se relacionan con el miedo a partir del escape o de la huida, son personas que les da miedo perder algo que valoran. Entonces, en psicoterapia lo que se hace es identificar qué es lo que valora la persona y lo que no quiere perder. Otra vez me voy a poner como ejemplo porque estoy en este momento con mi experiencia. ¿Qué me da miedo de estar aquí? O más bien, ¿qué es lo que valoro y que no quiero perder? Por ejemplo, me aterra equivocarme. Me aterra, por ejemplo, que no sea aceptada. Me aterra, por ejemplo, estar expuesta. En ese sentido, mi miedo no es a este espacio. Hay otros miedos más profundos que hacen que en este espacio se exacerben. Ahora, tendríamos que mirar para cada uno qué es eso que valoran y que no quieren perder. Que eso es lo que se mira realmente en psicoterapia. Así como a rasgos generales, por ejemplo, ingeniero Raúl, ¿usted qué cree que es lo que valora y que no quiere perder en medio de ese mundo al que usted llama océano o mar? Yo creería que la tranquilidad, o sea, no perder la tranquilidad en el momento de enfrentar esa situación. Puede existir que pensemos en hacer, ¿cómo se llama?, un crucero, y eso me aterra, o sea, de estar tan alejado de la tierra, ¿no? Entonces, Okay. pienso en ese momento en esa situación de cómo poderla enfrentar.
estar más o menos como a la deriva, eso es lo que le da Algo así. miedo. Sí. Ok. Y en los aviones no. Solamente. A los aviones, sí, cuando pasa por la parte del océano. Ok, de hecho tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de cada una de las dos maneras en las que nos relacionamos con el miedo? Ya sea la de huir o ya sea la de enfrentarlo. Una consecuencia de las personas que huyen ante los estímulos amenazantes es que viven como reprimidos, amenazados, asustados e insatisfechos porque consideran que si se enfrentan a esa situación van a perder algo. Entonces ellos, para no perder, deciden no ganar. Entonces hagan de cuenta que este es como un espacio seguro. Las personas, todas tenemos un espacio seguro y allá está el miedo. Pero las personas que no enfrentan el miedo lo que hacen es quedarse dentro de este lugar seguro, limitándose de todo lo que está alrededor, que son miles de posibilidades, que pierden, pero no les importa, porque lo que les interesa es salvaguardar su valor. Entonces, esa es una de las consecuencias, que quedan como en deuda consigo mismos porque no son capaces de explorar sus posibilidades de ser por no enfrentarse al miedo. La otra consecuencia, que es la otra cara de la moneda de esas personas que sí se atreven a pesar del miedo, es que son personas auténticas. Y traigo el término de nuestro filósofo duro Heidegger, que él dice que las personas auténticas siempre experimentan angustia, siempre experimentan miedo, pero lo experimentan porque se atreven a explorar todas sus posibilidades de ser. ¿Qué piensan de eso que les acabo de decir, que los veo con caras como de inquietud? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente al escucharme? Bueno, José. Bien, de lo que comentaba la doctora Luisa, de qué es lo que de pronto quisiera, que no quiero perder, y hablando con todo eso, yo lo que no quisiera perder es mi autonomía en mi vejez. Así Eso es eso. Cuando hablas de que si lo enfrento o no lo enfrento, yo lo simulo mucho de que, bueno, entonces trato de no salir de mi zona de confort. Yo lo veo que trato de cuidarme, trato de hacer todos los ejercicios que pueda para evitar en un futuro, en mi vejez, entrar a eso. Y es como que preparándome también, porque de una u otra forma son cosas que no dependen de mí. Entonces ahí en ese momento tendría que enfrentarlo sí o sí, porque no tendría ninguna otra opción. Si llego a caer en mi situación de miedo, pues tendría que enfrentarlo, tendría que asumir y salir de mi zona de confort, que sería más o menos relacionado con lo que la doctora Luisa estaría pensando, sí. Que es, hay dos opciones: o salir de la zona de confort y enfrentar un poco el miedo y atreverse a perder lo que no quiero perder, en este caso mi autonomía, depender de otra persona, o bueno, ahí no tengo ninguna otra opción, sería esa o esa. No sé, ingeniero. ¿Usted prefiere seguir en su zona de confort con sus temores? Pues sí, con el caso de las tutecas he tratado de superarlo, pero ha sido verdaderamente como... Yo soy de psicólogo para ese lado. Yo sí tengo una pregunta. ¿Esos miedos se pueden curar? ¿Esa fobia se puede curar, se puede tratar? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa porque está interesante el tema. Maravilloso. Cómo se pueden tratar las fobias, y adicionalmente mirar el tema de las alturas. Bueno, ya también la versión de Robinson, que es hacia las cucarachas, pues es a los animales, que es más o menos... Algo más específico. Algo más específico, pero el de las alturas también es bien interesante, ¿no? Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire. Vamos a tomarnos un cafecito de Salazar de las Palmas, ¿cierto? Y ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar.
Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, regresamos con Unisimón al aire. Hoy estamos con el tema de las fobias y ya se están comunicando nuestros oyentes a través de WhatsApp y Facebook Live. Bueno, hoy vamos con el dato del día. Según El Tiempo, Venezuela cerró 2018 con una inflación de 130.060%. Mientras que su economía se contrajo en 47.6% entre 2013 y 2018, de acuerdo a las cifras del Banco Central, las primeras que difunde en los últimos 3 años. Es un valor bastante importante, ingeniero José, porque además no sabíamos cómo iba la economía venezolana. Se presentía, y algunos datos que dio el Fondo Monetario Internacional pues, daban pie de la situación de crisis en que se encontraba, que no es desconocida por todos, pero saber exactamente los índices, hace 4 años que no teníamos conocimiento y ya se empiezan a conocer esos primeros valores, y la importancia es que están emitidos por el Banco Central de Venezuela, el banco emisor en este país. Claro que sí, ingeniero. Sin embargo, pues, nosotros teníamos una percepción más o menos de cuál era la situación de Venezuela en temas de su economía. Y esta información es muy importante como para saber cuál es el riesgo país, qué tan posible es hacer inversiones con Venezuela y cómo podría desarrollarse o mejorar el tema económico. Sí. Ingeniero Raúl, ¿Venezuela es un país exportador, más exportador que importador? Pues yo pensaría que en esos momentos está pensando cómo traer recursos, ¿cierto?, a la nación por la gran crisis que se vive a nivel industrial. Sí, y es que le pregunto precisamente porque otro de los valores que dieron fue que las importaciones de Venezuela se han reducido en un 75%. Si es un país que solamente exporta petróleo y prácticamente importa muchos de sus bienes de consumo masivo, pues eso es un indicador de que precisamente el desabastecimiento que se está dando ya es con unos indicadores económicos reales, que pienso que es el impacto que puede dar esta noticia, a pesar de que se presentía, pero ya con valores reales, la situación es bastante delicada. Bueno, ahí le podemos tener 2 miradas, ingeniero. Una es una mirada de que se está desestableciendo el país, solo exporta petróleo porque hasta la gasolina ya le está importando. Importa gasolina y bueno, todos sus bienes de consumo han venido mermando. Quiere decir que hay un riesgo muy alto y nadie quiere apostarle a invertir. Lo positivo que podría haber es que en un cambio de régimen estaría todo por hacer, y yo creería que la primera ciudad llamada a abastecer a este país seríamos nosotros, Cúcuta. Así es. Ingeniero Raúl, el dato del día. El dato del día, tomado la opinión, murió el fundador de Human Rights Watch, Robert Bernstein, quien falleció a los 96 años. Se caracterizó por su apasionada defensa a la libertad de expresión. Así es,
en América, la División América, la lidera el chileno José Miguel Vivanco, que ha tenido unas intervenciones pues bastante polémicas en América, ¿cierto? Entonces el fundador, y es una noticia importante porque es un organismo que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en los diferentes países. Y siempre somos calificados por esta organización y bueno, no nos ha ido muy bien en esas calificaciones. Así es. Bueno, ingeniero José, el dato del día. Bueno, este es un poco más diferente, creería yo que es uno de los buenos datos. Barack Obama visita a Colombia desde el lunes. Hay un encuentro empresarial, un congreso empresarial en Bogotá, EXMA 2019, y el expresidente Barack Obama estuvo ayer. Este evento ha sido realmente, como diríamos, la sacaron del estadio. Ha habido muy buena acogida y dentro de lo que habló Barack Obama ayer, dio unas frases interesantes, por lo menos en liderazgo, ha sido una reflexión. Uno hace liderazgo dando ejemplo. No fue un discurso lo que hizo grande a Nelson Mandela, sino que la gente veía que tenía convicciones hacia sacrificios. Por eso era un gran líder. Es decir, que la gente no lo ve líder solamente porque uno dice que es líder o porque tiene una posición. O el que manda, como a veces se conoce. ¿sí? Sí. Es muy diferente un líder a un jefe, entonces el líder se compromete y eso lo resalta bastante Barack Obama. En economía, el mercado solo funciona si hay buen gobierno y estructura. Si no hay carreteras buenas o aeropuertos, electricidad, entre otras cosas, todo eso afecta a las empresas y la economía de un país. Es decir, que sin una infraestructura que ayude a crecer a las organizaciones, apague y vámonos. Sí, eso es un flechazo directo a Colombia, pero más para el norte de Santander. Para el norte de Santander, nosotros tenemos, descuidamos mucho la infraestructura de nuestro país, sobre todo nuestros recursos, temas de, sobre todo, acceso a... Accesos, sí, es una de nuestras principales debilidades. Fácilmente nos quedamos incomunicados con el resto del país. Derrumben la curva vía Ocaña y derrumbes por lluvias a Pamplona y quedamos incomunicados. Y de hecho lo hemos sufrido varias semanas o varios días con un solo paso y todo ese trauma que nos genera. Sí. Y las distancias tan lejanas hacia el mar, ¿no? Hacia los puertos principalmente. Y en educación, como nación, lo más poderoso que puede hacer Colombia es educar a sus niños. Hay que invertir en educación pública y en infraestructura educativa. La mitad del talento de los jóvenes se pierde por falta de infraestructura. Así es. Doctora Luisa Fernanda, ¿cuánto piensa que está cobrando el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por cada conferencia o en general por las conferencias que está dando en el mundo? Póngale un valor, en pesos colombianos. En pesos colombianos, Barack Obama, ya estamos hablando de grandes ligas, ¿no? Yo creería que Barack debe estar cobrando que unos que 300 millones de pesos, pero también al mismo tiempo pienso otra cosa, sí. Y es que posiblemente no esté cobrando. ¿Será que estoy equivocada? No sé. Sí está cobrando. Ah, sí está cobrando. Según el informe que dio El Tiempo, estoy leyendo también la columna, habla de 2.000 millones de pesos por una conferencia de 1 hora. Oiga, increíble. ¿Y acaso de qué es la conferencia que cobra tanta plata por 1 hora? Para esos mensajitos que nos está dando ahí el ingeniero José. Increíble. Fobia para contratarlo, ¿no? Pero absolutamente. Hay que tener en cuenta que es un influencer, ¿no? Entonces, ustedes le dicen, la entrada al evento creo que está alrededor de 1.500.000. 2 millones, sí, está, sí, exactamente. Así estaban esos precios, según lo cerca que quisiera estar uno del personaje. Entonces, es un influencer, es una persona que si usted lo trae a un evento, pues usted sabe que esa plata se va a recoger. Es garantía de que va a recaudar toda la inversión. Vaya canosito, Obama. Sí, bueno, ya tiene sus añitos, porque es que ver una persona... sí, y las presidencias desgastan también, ¿no? Total. Bueno, ingeniera, continuamos entonces. Doctora, por favor. Mi papá es ingeniero. Sí. De pronto vio eso en mí, detrás del doctora.
Bueno, ¿Seguimos con la continuamos. fobia a las alturas? ¿O bueno? Bien, yo tenía la pregunta que era, bueno, todos los miedos se pueden curar, yo podría curar los miedos, un miedo, mi abuela le tenía miedo a los gusanos, tengo una tía que le tiene muchísimo miedo a las arañas y una amiga que le tiene miedo a todos los insectos, Sí. pero es... Yo quiero preguntar también una. Mi señora madre le tiene miedo a los espacios vacíos. Ella tiene que... Los espacios vacíos tiene que ocuparlos. No sé. Y apenas hablamos de que íbamos a hablar de las fobias. fobias, salió corriendo Tony. Nuestro Absolutamente, máster. Sara, que lo quiere enfrentar, que eso suele pasar. Bueno, Doctora. antes de que entráramos a comerciales, me hicieron una pregunta con respecto a que si los miedos se curan. Yo no me atrevería a afirmar que los miedos se curen, sino más bien la manera en la que nos relacionamos con diferentes estímulos. Que vuelvo a mencionar lo que dije anteriormente. Lo que nos hace disfuncionales cuando presentamos fobias es que tenemos comportamientos un poco irracionales, producto también de los pensamientos. Usted ahorita cuando hablaba de la definición de la RAE, hablaba de obsesiones. Obsesión. Y las obsesiones se caracterizan por ser pensamientos repetitivos, irracionales, que no tienen de pronto como un peso con la realidad y a su vez generan ciertos comportamientos o rituales que se llaman compulsiones. Entonces, lo que nosotros hacemos en terapia, más allá de curar el miedo, es tratar de que el paciente evalúe qué de ese objeto es lo que le da miedo para que lo enfrente. Porque les digo algo, miedo siempre vamos a tener y estoy muy en contra de cuando muchas personas dicen, hey, no tengas miedo. Porque resulta que siempre vamos a experimentar miedo porque hace parte de la vida humana. Lo que miramos es de qué manera nos relacionamos con eso. Entonces lo que podríamos decir es que en una terapia lo que yo podría hacer es enseñar a enfrentar los miedos, a salir de mi zona de confort y arriesgarme a cambiar un comportamiento irracional ante una situación que yo no sé cómo enfrentar. Más allá de llevar al paciente a que de pronto enfrente sus miedos, lo primero que hay que hacer es que elabore qué es lo que le da miedo. Porque de hecho denominamos las fobias como miedos irracionales porque no tienen de pronto un peso con la realidad, o más bien aparecen pensamientos que son desproporcionados para lo que realmente es. Lo que llevamos entonces en terapia al paciente es a que elabore qué es lo que le dé miedo, que entre en contacto con él, y no me refiero físicamente hablando, sino que se conecte con su experiencia de temor. Una vez se elabora, va a ser muchísimo más fácil que él decida salir, porque uno como terapeuta nunca saca al paciente. El paciente lo que hace es identificar lo que se siente estar en ese cuadrito y lo que se puede sentir estar fuera del cuadro, explorando sus posibilidades de ser. Y lo que hacemos es llevar al paciente al límite de la angustia de lo que se está perdiendo para que él decida, en vez de no querer perder, aunque pierda, gane. No sé si me hice entender con eso último. Esa es una frase del profesor Maturana. Maturana, sí, sonó como ¿Qué dice? Maturana. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Maturana? Y yo les digo si perder por ahí es va ganar o un poquito, dice. Una cosa que hay que tener claro y que de pronto no pude hacerlo de manera más coloquial. Nosotros siempre tenemos miedo a perder, pero las personas que se relacionan con el miedo a partir de la huida prefieren no ganar para no perder, y por eso se quedan en su zona de confort. No pierden porque no se exponen, pero tampoco ganan. Pero eso me pasa a mí cuando me invitan a jugar billar, ¿no? Ajá, Entonces, ¿qué le pasa? prefiero no ir a jugar porque soy muy malo jugando billar, entonces yo prefiero no jugar. Por ejemplo, exactamente, y aparece la frase de un existencialista, que es Nietzsche, y él dice, hay personas que por miedo a morir evitan vivir. Y eso es lo que le pasa a las personas que están invadidas por el miedo. Me encantó una caricatura de Snoopy Carlitos. Carlitos le dice, solamente se vive una vez. Y Snoopy le dice, corrección,
se vive muchas veces, solamente morimos una vez. De acuerdo, así es. Pero entonces hay personas que por miedo a ese día, a la finitud de la existencia, simplemente deciden privarse de vivir. Privarse de vivir, claro. Mientras que está la otra parte, que es la contraparte, la otra cara de la moneda, que aunque yo puedo perder enfrentándome al miedo, también tengo una gran posibilidad de ganar. Entonces son las personas que empiezan a sopesar y dicen, bueno, si yo me expongo, evidentemente me va a dar miedo, evidentemente puedo perder, pero así como puedo perder, también puedo ganar. Y se lanza con miedo y todo. Una cosa que es supremamente interesante y que creo que con esto los voy a hacer pensar un poco, es que los existencialistas ven la fobia de una manera distinta a otros enfoques de la psicología. Para los existencialistas, lo que hay detrás de las fobias o lo que se esconde detrás de las fobias, como es el título de este programa, es la angustia a la muerte. ¿Cómo la ven? La angustia, la muerte. Exactamente, que detrás de toda fobia, es decir, detrás de todo miedo específico, se esconde a nivel universal, según los existencialistas, principalmente Heidegger, la angustia a la muerte. Bueno, en realidad le tenemos miedo a lo desconocido. De una u otra manera, la muerte es un paso desconocido, ¿no? Así es. De hecho, Heidegger hace como una descripción bastante interesante y bastante clara de esto, y es que nosotros en este momento estamos existiendo en un algo, pero resulta que nadie sabe lo que viene después de la muerte. La muerte es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de la nada. Y nosotros lo que hacemos es, ante el no poder enfrentar el miedo a la nada, buscamos enfrentar el miedo a algo. Y ahí es donde aparecen las fobias. Porque el objeto fóbico yo lo puedo controlar, pero a la nada no. Entonces, en terapia no se abordaría el tema fóbico, sino que se abordaría la angustia a la muerte. Bueno, y además hay un tema cultural, ¿no? También, absolutamente, así es. Digamos, y religioso también. Claro, desde la religión, claro, hay una parte mitológica de la religión. Nos venden el tema de la muerte, pues el infierno, la candela, el terror. Entonces, a eso también nos empieza a generar a nosotros unos miedos. Pero ¿sabe qué es lo interesante ahí? Según Rollo May, que también es un filósofo, psicólogo existencialista, él dice que los seres humanos utilizamos la mitología para poder enfrentar la angustia a la muerte. Entonces, si a nosotros nos venden la idea de que hay cielo y hay infierno, nosotros pensamos la muerte no como nada, sino como algo que hay después de ese suceso. Entonces, incluso hasta eso es una manera de enfrentar la angustia a la muerte. Sí, porque siempre hemos dicho que es un ciclo, ¿no? Y después de que termina un ciclo, inicia otro. Bueno, esa es la idea que nos han vendido. Así es. Sí, entonces siempre decimos que la muerte es el inicio de otra vida que no conocemos. Bueno, ahora sí está Tony. ¿Qué pasa con el miedo a las alturas, doctora? El miedo a las alturas. Bueno, con respecto al miedo a las alturas, es claro tener en cuenta que cuando yo me enfrento a un paciente, por ejemplo, puedo tener a Tony y puedo tener al ingeniero Raúl, y los dos tienen fobia a las alturas. Sin embargo, lo que a él lo motiva a tener miedo a las alturas no es lo mismo que motiva a el ingeniero Raúl a tener miedo a las alturas. Lo que tendríamos que mirar es elaborar tu experiencia cuando estás en las alturas, para mirar qué es lo que experimentas, porque seguramente lo que experimenta Tony cuando se enfrenta a las alturas es una situación similar a la que enfrenta en otras áreas de su vida. Por eso no hay que trabajar sobre el tema del miedo a las alturas, sino qué experimenta Tony en ese momento y eso cómo es equivalente a lo que experimenta en otras situaciones de su vida. Les voy a poner un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Las personas que le tienen miedo a los aviones, de hecho una vez tuve un paciente, un poco para hacerlo más claro y también como para hacer entender lo del miedo a las alturas de Tony, tuve un paciente que me decía, mire doctora, yo voy a volar en 2 meses, pero le tengo pánico a montarme en un avión.
Obviamente, desde mi enfoque existencial, yo no iba a trabajar sobre su miedo al avión, porque yo entiendo y comprendo que el ser humano se relaciona con sus miedos, pero no específicamente, sino a nivel global. Entonces lo que hice fue ayudarlo a elaborar qué era de montarse en un avión lo que le daba miedo. E identificamos que lo que le daba miedo era no tener un piso, no tener una base sobre la cual pararse y no tener el control. De hecho, él decía, mire que cuando yo estoy a punto de aterrizar, ahí la angustia se me baja. Y se supone que, según las estadísticas, cuando un avión va a aterrizar es cuando más proclive está a presentarse exactamente un accidente. Pero él experimentaba calma cuando ya iba a tocar el piso. Cuando indagamos un poco acerca de lo que experimentaba en un avión versus lo que experimentaba en otras situaciones de su vida, nos dimos cuenta que lo que a él le costaba en todas las áreas de su vida era soltar el control. Le daba miedo la incertidumbre, le daba miedo no tener todo planeado, le daba miedo no tener un piso, cosa que se relacionaba cuando estaba montando, claro, cuando estaba montado en un avión. Claro, lo reflejaba ahí. Exactamente. La acrofobia, según San Google, es el miedo a la altura. Ok, ¿y qué dice, por ejemplo, San Google de la acrofobia? Bueno, es un término que viene del griego, acra, altura, y fobia, miedo, es por tanto el miedo irracional y exagerado a las alturas o a llegarse a caer. Simplemente lo define hasta ahí, pero ya hay la parte clínica que es la que usted, pues, exactamente, excelentemente que nos ha entraríamos a complementado. elaborar, porque ¿qué pasa? Que de pronto tendemos a caer en el error de generalizar todo, pero en psicoterapia todo es bastante específico e individual, y por eso es, y de hecho hago la invitación de que todo el mundo vaya a terapia, que no tiene nada que ver con locura, sino que tiene que ver con realmente vivir una vida auténtica, porque todos experimentamos miedos, ¿o no? Todos en algún grado experimentamos miedo. Aquí hay una pregunta de un oyente interesante, dice, ¿cómo relacionamos la fobia o los miedos hacia lo paranormal? ¿Cómo lo asociamos? Sí, hacia lo Está paranormal. solo. Ok. Miren que Escucha lo cosas. paranormal puede estar asociado a lo desconocido. Entonces, posiblemente, y de hecho nosotros tenemos que buscar en terapia y tenemos que tener como orejitas de conejo para ver qué puede significar lo que para el paciente es paranormal. Y en este momento lo primero que se me viene a la mente es, más allá del miedo a lo paranormal, puede ser miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, a la oscuridad, al no saber. Pero creo que esto es muy abstracto. Sin embargo, en terapia es que empieza a tomar forma. Lo que yo quiero de pronto hacer entender y hacerles ver es que el paciente siempre nos va a dar un título. Y el título puede ser igual para muchos pacientes, pero lo que nosotros tenemos que mirar es ese título que significa para el paciente. Entonces, para el oyente que nos está escuchando y también sé que nos está viendo, te pregunto, ¿qué es para ti lo desconocido? ¿Qué experimentas? Por ejemplo, cuando estás a punto de tener una experiencia paranormal, ¿qué sientes? Porque a partir de lo que sientas podemos identificar cómo lo podemos elaborar o manejar. Así es, bueno, vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos, vamos a continuar y hacer el cierre Claro del que programa. sí. Recuerden, es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia trabajo social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar,
Bueno, y con todo este cuento de lo paranormal y de estar solo y sentir espíritus, sentir cosas en el momento de la oscuridad, vamos a presentarles una pequeña producción por parte de los estudiantes de Ingeniería Multimedia que ya están diseñando audiocuentos. Entonces, escuchemos y miremos lo que pasa con los cuentos paranormales. Despertar de un sueño y vivir en una pesadilla. Estaba en un bosque desolado. Era noche y solo me alumbraba la luz de la luna. La única melodía que se escuchaba era la de mis pasos descalzos y la agitación de mi respiración luego de tanto andar. La desesperación penetraba en mi alma y hacía bombear mi corazón a la velocidad del viento que erizaba mi piel. Una mano que quemaba tocó mi espalda y escuché un susurro tan lejano que no logré comprender. Sentí un dolor desgarrador y de pronto vi en mi habitación. Desperté con una frase tatuada en mi piel. Bueno, doctora, esta parte de los audios que generan miedo, o sea, ¿cómo se puede controlar esa parte? O sea, ¿cómo ese oyente que está detrás de ese producto, ese video, ese audio, puede tomar eso y no sumergirse tanto? No entiendo la pregunta, ingeniero Raúl. O sea, ¿cómo un elemento, por ejemplo, vas al cine y ves una película totalmente que te genera angustia, miedo, ¿cómo se desesperación? puede controlar esa parte de esas escenas que son tan fuertes en algunos momentos? Hay una cosa, y es que, y lo acabo de mencionar, que intentamos a como de lugar controlar y negarnos. Hay una técnica logoterapéutica que propone este señor, que ahorita no me acuerdo, el de la logoterapia, Víctor Frank, nuestro amigo Víctor Frank, que se llama intención paradójica. Entonces, lo que plantea Víctor Frank es que en vez de controlar el miedo, pues permítaselo vivir. Es decir, en vez de pelear, llénese más bien de estímulos que le generen miedo para que se dé cuenta que más allá de eso no va a experimentar. Las personas que sufren ataques de pánico, que son momentos de ansiedad muy fuertes, lo que se les pide es que primero elaboren su experiencia, pero que no peleen contra lo que están sintiendo, sino que lo acepten y lo reciban, porque lo que les da miedo es a perder el control de sí mismos. Entonces lo que se les pide es: hey, enfréntalo. Y vuelvo a lo que te mencioné ahorita con respecto a que los miedos no se curan, uno se aprende a relacionar con ellos. Cuando uno los mira cara a cara ya tiene el control de ellos, pero cuando uno huye y está de espalda es el miedo el que está controlando a la persona. Es como cuando aún sabiendo que voy a tener miedo de subirme a una montaña rusa, ¿lo hago? De acuerdo, que era lo que yo les decía, yo tengo miedo de estar acá, ¿cierto? Pero con miedo y todo lo hago. Porque a pesar de que puedo perder muchas cosas, al equivocarme o al ser expuesta, también gano otras. Y yo decido ganar, aunque sepa que puedo perder. Entonces, la invitación, y un poco ya para cerrar, es: los miedos no se curan y no se controlan. Es más, entre más yo intente controlar, entre más yo intente negar, me va a controlar más ese estímulo temeroso o ese estímulo fóbico. Lo que yo tengo que hacer es identificar por qué me da miedo y permitirme relacionarme con él para ser yo la que tenga el control de esa situación. Así es. Bueno, yo creo aceptarlo que también. Totalmente aceptarlo. Así sí, es. así Qué es. pena, Inés. Lo captó perfectamente. Perfectamente, sí, así es. Pero no, les iba a comentar que vamos a pasarle una factura a la doctora Luisa Fernanda, porque yo creo que ha superado los miedos al micrófono y a la cámara aquí en Unisimón al aire. Ha aceptado ese sí, miedo. claro que Lo sí. aceptó, exactamente. Lo acepté. Pero ¿saben una cosa? Más allá de que aceptar el miedo, lo que acepté fue la posibilidad de equivocarme, acepté la posibilidad de fracasar y dije, aunque puedo equivocarme y aunque puedo fracasar, y es una posibilidad, me atrevo porque decido ganar otras cosas. Sí. Es aceptar a lo que le tengo miedo. Mi miedo no es este espacio, mi miedo es a la desaprobación y al señalamiento, pero ya lo hago parte de mí, sí, y por eso es que lo enfrento. Me gustó cuando dijo experimentar y sentir y disfrutar también los sentimientos que generan los miedos. Exactamente, eso es relacionarse con ellos. Bueno, estamos terminando ya el programa. Doctora Luisa Fernanda,
Encantado de haberla tenido acá en el programa, Luisa Fernanda Quintero. Recuerden, ella es profesora de la Universidad Simón Bolívar del programa de Psicología. Así Encantado de haberla tenido en el programa. Mil Simón. gracias a ustedes, un placer también haber hecho parte de este espacio y bueno, si Dios lo permite, nos encontraremos en otros momentos. Así es, disfrutamos el programa en el día de hoy, ingeniero José. Sí, fue de aceptación de muchos temores y de salir de esta zona de confort que a veces nos hemos creado. Darnos esa oportunidad en esta ciudad de las oportunidades. Así es, ingeniero Raúl. No, pues reconocer la sabiduría del gran creador para crear estas cosas también que tienen una profundidad inentendible. Así es, recuerden, esto es Unisimón al aire. Recuerden también cruzar por las esquinas. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta,